Diga conmigo, día de arrepentimiento. Y por eso vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, en primer libro de Samuel capítulo 4. Primer libro de Samuel capítulo 4. Dice la escritura en los versículos 1 y 2. En aquel tiempo Israel estaba en guerra contra los filisteos. ¿Quién tenía guerra contra quién? Israel contra los filisteos. El ejército Israel acampaba cerca de Ebenezer. ¿Qué significa la palabra Ebenezer? ¿Alguien se acuerda? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Diga, hasta aquí me ha ayudado Dios. Y diga, y me seguirá ayudando. Amén. Dice que estaban entonces cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. ¿Te imaginas 4,000 cadáveres ahí en el piso? Por ahí teníamos una foto, si quieren colocarla. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo, bueno, estoy leyendo ahora el 10 para los que están ahí siguiéndome en la Biblia. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente también. Dice el 10, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo, diga conmigo, de nuevo, derrotaron a Israel. La matanza fue grande ese día, murieron 30,000 soldados israelitas. O sea, primero murieron ¿cuántos? 4,000. Ahora murieron 30,000. ¿Cuántos vamos? La imagen, por favor. 34,000 soldados muertos. Eso es una matanza, cadáveres, cadáveres. Y hay algo impresionante además de lo que pasó. Dice el versículo 11. Los filisteos capturaron el arca. Si ven allá arriba en la imagen, que pongan la imagen. Dios mío. Gracias. Allá arriba, mire, allá tenían el arca, capturaron el arca. ¿Qué representa el arca? Nada más y nada menos la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Y dice en ese mismo versículo 11 que mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Dice el versículo 18, cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, ahí hay otra foto también interesante para que la pongan. Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido juez de Israel. Mire, tres cosas, para resumir, tres cosas le pasaron a Israel, tres cosas dramáticas, profundamente tristes. Primero, 34,000 soldados son asesinados. Segundo, la familia sacerdotal muere. El sacerdote Elí se desnucó y sus dos hijos los mataron los filisteos. Y tercero, y más importante que las dos anteriores, el arca de Dios fue capturada, fue secuestrada. Porque los filisteos atacaron de manera estratégica tres áreas de Israel estratégicas. Los filisteos sabían que si atacaban estas tres áreas, debilitarían totalmente a los israelitas. ¿Cuáles son las tres áreas que atacaron? El ala militar, la cobertura sacerdotal y la presencia de Dios. ¿Será que son tres áreas importantes para Israel? Claro. A ver, repítalas si les aprendió. El ala militar, la cobertura sacerdotal y la presencia de Dios. Satanás representa el ejército filisteo. El ejército filisteo significa el poder del maligno contra nosotros. Y Satanás también está interesado en atacarte a ti de manera estratégica. Satanás es estratégico. Él quiere darte por donde más te duela, por donde más te debilites. Él conoce tu lado débil, tu talón de Aquiles lo conoce el diablo. Y yo he entendido a través del trasegar cristiano por 24 años de caminar con el Señor, que Satanás ataca tres áreas estratégicas en el ser humano. Número uno, la familia. Es un ataque predilecto de Satanás. Desestabilizar tu matrimonio, poner en contra a tus hijos, ponerle rebeldía a tus hijos.
Pero también Satanás tiene una segunda estrategia de ataque, se llama tu salud. Satanás quiere afectar tu salud. La enfermedad te produce desgano, la enfermedad te produce tristeza, te hace caminar más lento. Y la tercera área donde Satanás es estratégico para atacarte, ¿cuál creen que es? Familia, salud y finanzas. Muy bien. Entonces él viene a atacarte con deuda, con desempleo, con escasez. Y hay personas que la verdad yo no sé cómo aguantan estar de pie, porque tienen los tres ataques al tiempo. Están enfermos, están endeudados y con lío familiar. Porque Satanás es estratégico para atacar. Así como fue estratégico para atacar a Israel. Tres áreas en las que atacó Israel: la militar, la sacerdotal y la arca, la presencia. Tres áreas donde está atacando a la iglesia: la familia, la salud, las finanzas. Pero levante su mano derecha y diga: hoy es el día de mi victoria. Quiero que lo grite: 1, 2 y 3. Hoy es el día de mi victoria. ¿Cuántos lo creen? Te voy a decir algo. Israel no cayó en esto. Israel no fue atacada por los filisteos y casi destruida de manera coincidencial o de un día al otro resultaron siendo atacados. No. ¿Creen ustedes que hubo una causa que produjo que fueran atacados y derrotados? ¿Cuál creen que es la causa por la cual Israel fue derrotado? Por acá dicen el pecado, ¿cierto? Pues vamos a mirar. Tengo dos causas, puede haber más, pero la primera la encuentro en Jueces 21:25. Jueces 21:25 en la Reina Valera dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu de que cada uno haga lo que quiera? Anarquía. Anarquía es la prima hermana de la desobediencia y ambas son primas hermanas de la rebeldía. Así que tenemos a un pueblo rebelde, desobediente, haciendo lo que querían. ¿Crees tú que eso agrada a Dios? Por supuesto que no, eso desagrada a Dios. Cuando tú eres rebelde con Dios y desobedeces su palabra y le das apertura al pecado en tu vida, eso trae el desagrado de Dios y trae la desprotección sobre tu vida. Desprotección de Dios. Y lo segundo, diga conmigo: un sacerdocio corrupto o un sacerdocio corrompido. Porque pues no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero creo que tú has escuchado hablar de la conducta de los hijos de Elí. ¿Cómo era la conducta de los hijos de Elí? Reprochable, deplorable. Además, eran hijos de sacerdote. Deberían estar ahí para ayudar al pueblo, pero la Biblia dice que se paraban en la puerta para gallinesear a las mujeres. Y llegaban las mujeres con la ofrenda y decían: venga mamita, es la ofrenda, eso ya no, venga, venga, venga que sí es para eso, venga, venga, le doy cariñito, un besito. Y también dice la Biblia que la ofrenda que traían al templo, estos benditos hijos de Elí las agarraban, lo que no tenían que agarrar, lo agarraban y se lo comían ellos. Otra vez diga conmigo: un sacerdocio corrupto. ¿Crees que Dios estaba contento al ver a su pueblo así? Con un pueblo haciendo lo que quiere y a sus sacerdotes totalmente inmorales en su proceder. Eso no le gusta a Dios. El pecado no lo tolera a Dios. No pretendas seguir viviendo como quieres y no sufrir consecuencias devastadoras. Porque cuando Dios vio esta conducta, lanzó una sentencia. Y Dios nos guarde de las sentencias divinas. Dios tuvo que hablarle a un niño, porque este sacerdote Elí tenía su visión tanto física como espiritual, la tenía apagada. No había visión de Dios en ese tiempo, dice la Escritura.
Y no porque Dios no quisiera hablar, es que el sacerdote no quería escuchar. El sacerdote cerró sus oídos a la voz de Dios y permitió que sus hijos hicieran lo que querían. Hoy le hablo a los varones, sacerdotes, jefes de hogar, padres que están aquí. Por favor, no cierren sus oídos a la voz de Dios. ¿Cómo es posible que Dios tenga que recurrir a un niño para hablarle porque el sacerdote estaba dormido? Y hay hogares donde Dios le habla más a tus hijos y a tu mujer que lo que te debería hablar a ti, porque no cumples tu labor de sacerdote en tu casa. Pero como Dios no se limita, nadie limita a Dios, entonces Dios dijo: le voy a hablar a un niño lo que voy a hacer con Israel, porque estoy aburrido de esta conducta. Y lo llamó 3 veces y el niño no sabía que era la voz de Dios. Hasta la tercera la agarró y le dijo: habla, Jehová, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo al niño Samuel? Lo encontramos en primer libro de Samuel 3:11. Dice: entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. ¿A ti te gustaría que Dios dijera eso de ti? No. Vamos a ver si hay alguien dormido. ¿A cuántos les gustaría que Dios dijera: voy a hacer algo espantoso contigo? Digan amén. Imagínate, todavía hay gente que cae, hermano. La gente debería saber, el pastor César, con él toca estar en la juega. Y siguen cayendo. Dios dijo: voy a hacer algo espantoso con Israel. Esa palabra espantoso me produce espanto, hermano. Voy a hacer algo terrible, dice otra versión. Dice: llevaré el 12 a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Padres que no disciplinan a sus hijos, viene algo espantoso. Con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos jugar. Hoy es un día de arrepentimiento. Y yo me levanté esta mañana, pero con una locha, porque estaba lloviendo. Y ayer había aquí grados y clausura. Estábamos desde las 6:30 de la mañana con mi esposa y mis hijos hasta las 5 de la tarde. Estaba supremamente cansado. Pero cuando me acordé que es día de arrepentimiento, se me llenó el corazón de alegría. ¿Saben por qué? ¿Sabe por qué? Porque hoy, si hacemos bien las cosas, si hacemos bien la administración que vamos a hacer ahorita en unos minutos, hoy va a ser el día en que detengamos la mano de justicia de Dios y acudamos a la mano de misericordia de Dios. Eso nos debe poner alegres hoy, porque el juicio de Dios lo estamos deteniendo. El día espantoso y terrible de Dios le estamos deteniendo. ¿Qué prefieres tú, la mano de justicia de Dios o la mano misericordiosa de Dios? La misericordia. Si tú te metes en la administración bien metidito, como lo hemos hecho en los 2 primeros cultos, te garantizo que no habrá algo espantoso para ti. La misericordia de Dios va a cubrir tu vida. Amén. El pecado hace que seamos derrotados. Por eso Israel fue derrotado, porque estaba en pecado. Hoy Dios te dice: deja el pecado, porque si no serás derrotado. Samuel creció e hizo algo que es lo que vamos a hacer hoy, una réplica. Y fue que convocó a todos a un día de arrepentimiento. Mira esta foto. Me gusta esta foto que me conseguí, porque aquí están todos representados: los niños, los hombres, las mujeres, los ancianos. Samuel convocó a todos. ¿Cuántos son todos? Todos a arrepentimiento. Por eso hoy todas las sedes de la iglesia Manantial estamos alineadas en el mismo propósito. Estamos predicando el mismo bosquejo, estamos haciendo la misma administración, porque queremos que todos procedamos al arrepentimiento. Y primer libro de Samuel 7:3 dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo, a ver, lea conmigo eso por favor, 1, 2 y 3. Si de todo corazón,
desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. En nuestros días, vuelvan su corazón a Dios, obedézcanlo, y entonces Él los rescatará de la enfermedad, los rescatará de la deuda, los rescatará del problema con sus hijos, del problema con su esposo, los rescatará del problema legal que tienes, del problema judicial, del problema financiero que tienes. Di conmigo, Él nos rescatará hoy. Más fuerte, di, Él nos rescatará hoy. Si hacemos ¿qué? Si dedicamos nuestro corazón a Dios y le obedecemos. Eso fue lo que les dijo Samuel al pueblo. Así que pasaron de lamentarse a arrepentirse. Hay mucha gente que se queda en el lamento. ¿Sabes qué pasa en el lamento? En el lamento hay queja. En el lamento estás paralizado. En el lamento lloras. En el lamento buscas culpable. Y hay gente que está ahí en el lamento y pasan los días y se sigue lamentando de su situación. Pero cuando cambiamos, cuando procedemos a pasar del lamento al arrepentimiento, el arrepentimiento desde el punto de vista bíblico significa cambio de dirección. Aquí en el arrepentimiento yo ya no estoy buscando culpables. Aquí en el arrepentimiento yo asumo mi responsabilidad y yo soy responsable y soy sincero para decirle a Dios: he pecado contra ti, Señor. Detén tu mano de juicio y extiéndeme tu mano de misericordia. Y cámbiame, porque ¿de qué sirve ahorita aquí llorar? ¿De qué sirve ahorita rasgarnos las vestiduras, rasgar nuestro corazón, lamentarnos y vamos a salir a hacer lo mismo? No va a servir de nada esto que vamos a hacer aquí. Lo que Dios está esperando es que nos arrepintamos, es decir, que cambiemos. Y también Samuel les dijo: dejen la idolatría. El versículo 4 dice: así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astoret y adoraron únicamente al Señor. Dos dioses de la antigüedad, dioses de los filisteos, a la derecha Baal, a la izquierda Astoret. Dioses paganos donde los israelitas fueron contaminados y resultaron arrodillándose ante estos dioses, pidiéndole cosas a estos dioses, imágenes talladas que la Biblia condena. Ni siquiera eran imágenes de algo, porque hay imágenes que se hacen de Dios supuestamente y ni siquiera esas las aprueba Dios, pero estas eran imágenes de deidades paganas. Imágenes que incluso delante de estos templos, porque habían templos construidos para estas imágenes, para estos dioses, ahí en esos templos hasta sacrificaban niños. Qué cosa tan impresionante. ¿Crees tú que a Dios le agradaba que hicieran esto? Tenían relaciones sexuales inmorales delante de estas estatuas, pretendiendo así que estaban agradando a estos dioses. Todo eso asqueaba a Dios en suma manera, desagradaba a Dios a lo sumo. Pero Samuel les dijo: dejen esos ídolos, quiten esos ídolos. Y hoy Dios nos pregunta: ¿cuáles son los ídolos que tenemos? Ya no es Baal ni Astoret o Astarot. En cualquier versión puede escuchar los dos nombres. Ya no es Baal ni Astoret. Algún ídolo hay en tu corazón que te está alejando de Dios. Nosotros tuvimos aquí en la iglesia una familia linda y nos dijo: no podemos seguir yendo a la iglesia, pastor, porque nuestro hijo nos ha dicho que quiere jugar fútbol y lo queremos apoyar, y la escuela a la que lo matriculamos solo tiene entrenamiento los domingos. Y no volvieron a culto. Y yo vi cómo el chico creció. Claro, como hace un entrenamiento físico, se creció muchísimo, más de 1,90 de estatura. El muchacho ya ahora de 16 años, churrísimo, ojiclaro, mono, impresionante, ¿no? Y en estos días me llamaron y me dijeron: pastor, por favor, atiéndanos, que mi hijo ha dejado embarazada a una niña de 14 años.
¿Sabes qué les pasó a esa familia? Un ídolo llamado fútbol. Ay, pastor, o sea que no podemos jugar fútbol. Claro que sí, pero no puede estar por encima de las cosas de Dios. Las cosas de Dios es lo primero en tu casa. Tiene que ser lo primero en tu casa. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. ¿Cómo es posible que aquí a las 5:30 de la madrugada no llegan más de 40 personas a orar? Que porque están muy ocupados para llegar a las 5:30 de la madrugada. Pero ¿cómo es posible que esta semana, muy a las 5 de la mañana, hay gente despierta para ver el mundial? Para eso sí tienes tiempo, para ver un partido a las 5 de la mañana. Es caro, ¿ah? Por eso hoy tenemos que arrepentirnos para detener el juicio de Dios y acudir a su misericordia. En cambio, otra familia, esto es un ejemplo inverso al que les acabo de mencionar. Otra familia con un comercio, un local donde venden frutas y verduras, endeudados hasta la coronilla, no vendían, esclavizados a ese comercio de domingo a domingo, abriendo a las 5:30. Como es frutas y verduras, tienen que abrir temprano porque llega el camión de abastos a surtir. 5:30 ya está abierto ese local. De domingo a domingo cierran a las 8. Hasta aquí de deudas, sin poder venir a la iglesia. Y yo les dije, me perdonarán, pero su trabajo se volvió un ídolo. Dejen ese ídolo y denle el primer lugar a Dios. ¿Sabe qué hicieron? Tomaron la decisión de no abrir los domingos. No se abre los domingos. Al comienzo pareciera que fuera una pérdida, pero ¿sabe qué hizo Dios con esa familia? Que la honró. Lo que dejaban de vender el domingo lo empezaron a vender duplicado entre lunes a sábado. ¿Por qué? Porque le dieron el primer lugar a Dios. Entonces ya no es Baal, ya no es Astarot. ¿Cuál es el ídolo que te está quitando el primer lugar de Dios? Los videojuegos, las películas de Netflix, las redes sociales, la música que no agrada a Dios, las amistades que no te edifican, la relación de noviazgo que tienes donde solo abundan las caricias, el manoseo, el toque-toque. ¿Qué es lo que estás haciendo que está asqueando a Dios? ¿Qué es lo que estás permitiendo que le está quitando el primer lugar a Dios? Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es un ídolo en tu vida. Y Samuel le dijo al pueblo, quiten los ídolos, quiten los ídolos. Y hoy Dios te dice, quita los ídolos de tu casa, quítalos. Y todos lo hicieron, confesaron su pecado, derramaron agua como señal de arrepentimiento. En el versículo 6 dice, de manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor y no comieron durante todo el día. Por eso estamos en ayuno y de manera simbólica no vamos a derramar agua, sino vamos a quemar unas cartas. No sé si les hablaron de esto, que hoy trajéramos unas cartas. Si no, puede ser un papelito, lo que quiera usted anotar, eso que tú quieres que se queme, esa vida de pecaminosidad, esa tentación, esas cosas que te atraen del mundo, cópialas, porque vamos a tener en unos minutos un acto simbólico de quemar todo esto. ¿Cuántos trajeron? A ver, levante la mano. Bueno, muy bien, la mayoría. Lo estuvieron incluso anunciando en la emisora. Pero es que como tú ahora escuchas Radio 1, la de uno, entonces ¿tú qué vas a saber si estábamos pidiendo esto en la emisora? Porque ni la emisora cristiana la tienes en la casa. Impresionante, ¿no? ¿Creen ustedes que al arrepentirnos, dejar lo que asquea a Dios a un lado y concentrarnos a vivir una vida de santidad, traerá algún beneficio? ¿Traerá alguna bendición de parte de Dios esto que vamos a hacer hoy? Claro que sí. En el caso de Israel, mira lo que hizo Dios por Israel. En el versículo 10 dice la Biblia, entonces
justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron a los filisteos para atacar a Israel. ¿Quiénes llegaron otra vez? Llegaron otra vez estos feos. Llegaron los filisteos otra vez. Acuérdense que habían matado a 34,000 y habían matado a omnifines, los que iban a ser sacerdotes. Y Elí, de la mala noticia, se desnucó y capturaron el arca. Ahora llegan otra vez estos filisteos, pero ojo, míreme, ya no llegan a enfrentarse a un Israel sucio. Ahora llegan para enfrentarse con un Israel que se ha arrepentido. Y aquí viene la diferencia, porque el versículo Dios dice ese día, pero ese día, a ver, alguien que diga pero ese día. Y ese día es hoy, hermano. Ese día para nosotros es hoy. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los israelitas derrotaron a los filisteos porque Dios tronó a favor de ellos. Hoy Dios va a empezar a tronar a favor tuyo y de tu familia, y será derrotada esa enfermedad, será derrotada esa deuda, será derrotado ese problema con el banco, será derrotado ese problema en el juzgado, será derrotado ese problema con tus hijos, será derrotado ese problema en tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Sacuda a su vecino y dígale: hoy va a tronar Jehová. Hoy va a tronar Jehová. En vez de que el Señor haga algo espantoso con nosotros, va a tronar a favor de nosotros. Impresionante lo que Dios va a hacer. Y en el versículo 12 dice que Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Gesana, que son dos ciudades, la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí. Diga conmigo: hasta aquí. Otra vez diga: hasta aquí. Otra vez: hasta aquí el Señor nos ayudó. Mírame, hoy 27 de noviembre hay un hasta aquí. Quiero decirte que hasta aquí llegó la enfermedad para molestarte. Hasta aquí llegó la deuda para no dejarte ni dormir. Hasta aquí llegó esa rebeldía de tus hijos. Hasta aquí llegó esa rebeldía de tu esposo que no viene a la iglesia. Diga conmigo: hasta aquí, hasta aquí. Y di qué es lo que llegó hasta aquí. Dilo. ¿Qué llegó hasta aquí? Ponte de pie, por favor, y di: hasta aquí llegó la ruina, llegó el desempleo, llegó la desesperación. Hasta aquí llegó la tristeza, llegó la soledad, llegó la amargura, llegó el odio. Alguien que diga algo más de hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y ahora vamos a decir: desde aquí. Porque a partir de hoy hay un desde aquí. ¿Y qué hay desde aquí? Desde aquí viene la sanidad. Desde aquí empieza a aparecer el dinero que faltaba. Desde aquí aparece la bendición financiera. Desde aquí está el empleo que estabas anhelando. Desde aquí viene la reconciliación con tu esposo. Desde aquí arranca los hijos ahora sí a decirte: quiero ir contigo a la iglesia, mamá. ¿Qué más quieres decir desde aquí? Di algo desde aquí. ¿Qué más esperas desde aquí? En los próximos 34 días que faltan para terminar este año, ¿qué falta desde aquí? ¿Qué quieres decir desde aquí en el 2023? Desde aquí el Señor nos dará la victoria, porque va a tronar a favor de nosotros. Gloria sea al Señor. Dale un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Dice el versículo 14 que las ciudades fueron restituidas porque los filisteos se habían tomado unas ciudades, pero gracias a su arrepentimiento las aldeas de Crón y Gad fueron restituidas. O sea que hasta aquí fue el robo del diablo, y desde aquí la restitución de Dios. Todo lo que el diablo robó será devuelto para ti con intereses y todo, con el retroactivo y todo. Diga conmigo: restitución. Más fuerte: restitución. Y en esos días hubo paz, dice el versículo 14. Y en esos días hubo paz. Les dije hace unos minutos: el pecado hace que seamos derrotados, pero cuando tengo una vida limpia, Dios me defiende.